Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Danganronpa. Cylon nunca se rendirá, basados en el libro. Kang espera que regreses y continúes instruyéndolo. ¿Qué es lo que dijo la abuela? Cariño, no me escuchaste mal. Cylon miró a Jin con recelo, pero después de pensarlo un rato, se dio cuenta de que esa debía haber sido la forma en que Kang lo mantenía alejado de Pinfa. Pero en cualquier cosa, el método elegido por Kang estaba dentro del rango de lo que podía aceptar. Dijo que te vio dando clases particulares a Pinfa. Sí, la abuela no quería robar descaradamente a la gente de esa manera, pero estuvo de acuerdo con Kang, por lo que tenía que cumplir su promesa, por lo que hizo una cita conmigo hoy. Entiendo, pero cuando regreses para enseñarle a Kang, la abuela todavía tiene alguna de las mismas condiciones que antes. Abuela, solo dilo. Esta vez, no solo espero que Kang pueda aprobar todas las materias, sino que también quiero que trates de enseñarle a Kang para ayudarlo a ingresar a la mejor universidad del país. Cylon entiende que la mejor universidad que mencionó la señorita Jin no significa la mejor universidad en el ranking, porque cada universidad tiene diferentes ventajas. Pero el tope que ella dijo es el primer deseo de los estudiantes al elegir una escuela. Por tanto, la dificultad de ese problema viene determinada por el número de opositores que se postulen por una misma aspiración. La abuela no te dejará trabajar en vano. Si puedes hacerlo, te ayudaré a pagar tu deuda. ¿Todas las deudas? Sí, sin embargo, ella pagará después de que se cierre el trato. En otras palabras, no obtendré dinero mientras sea el tutor de Kang, ¿verdad? La señorita Jin sonrió y asintió, pero esta sonrisa hizo que Cylon se sintiera indescriptiblemente pesado, lo que significaba que no tenía ni un centavo para vivir. La señorita Jin, por supuesto, entendió esto, así que sugirió de nuevo: no te preocupes por el costo de vida, porque la abuela decidió dejar que te mudes aquí, pero no quiero molestar a tu familia. La abuela te quiere como su nieto, así que espero que lo pienses dos veces antes de tomar una decisión. Sí, ya sea que estés de acuerdo o no, todavía quiero mantener este trato en secreto de Kang. Solo nosotros dos lo sabemos, ¿de acuerdo? Hacer que Kang piense que fue invitado a ser su tutor como antes. Sí, la abuela tampoco quiere que Kang preste demasiada atención a la cancelación del acuerdo de tutoría y luego lo use para regatear arbitrariamente, hacer algunas cosas ridículas. Cylon entendía la amabilidad de Jin con él, pero no importaba lo bueno que fuera él, al final seguía siendo un extraño. Ella le dio una oportunidad como si lo tratara muy bien. Aún así, Cylon aún no podía tomar una decisión inmediata, debido a que este trato es muy arriesgado. Si no puede ayudar a Kang a aprobar el examen de ingreso a la universidad, a la mejor escuela, significa que el tiempo que dedica a la tutoría se desperdicia por completo. Esta era una gran apuesta y tenía que considerarla cuidadosamente. Lo creas o no, el destino parecía estar jugando con su vida. Tan pronto como llegó a casa, inmediatamente encontró a Saifa, sentado sobre su rostro, tratando la herida. La sangre en la comisura de su boca se había secado. Cylon miró el calendario colgado en la pared y se dio cuenta de que era la fecha de pago de este mes, y mirando la apariencia de Saifa, no hace falta decir que no tenía suficiente dinero. Cylon suspiró entre lágrimas. Odiaba esta vida que siempre lo dejaba sin otra opción. Nunca pensó en rendirse ni una sola vez y siempre luchó con todas sus fuerzas, pero no se podía negar que muchas veces sentía cansado, deprimido y desesperado. Pero cuando vio que todavía había alguien en su familia que podía luchar con él, recuperó su fuerza. La mano delgada tomó el teléfono y envió un mensaje a la señorita Jin. En este momento no era conveniente devolverle la llamada para avisarle. Estaba dispuesta a aceptar cualquier condición y comenzar a trabajar mañana.